La presentación. Bueno, les voy a contar un poquito, no sé si alguno de ustedes han escuchado de esta especialidad o han leído algo o en la universidad en algún momento se tocó, ¿no? Estoy viendo caritas que dicen no. Bueno, lo que pasa es que la psiconcología en nuestro medio, en nuestro país, inclusive en Latinoamérica es relativamente nueva, a excepción de Argentina, Chile, Brasil. La verdad es que ahí es hace muchísimos años. Creo que, si no me estoy equivocando, hay asociaciones en cada país y la asociación más antigua de psiconcología es la del Brasil, porque es desde 1974. Entonces ya se imaginarán el gran recorrido, la gran experiencia que tienen. Entonces realmente es un referente a nivel de Latinoamérica. Después está Argentina y después está Chile. Los otros países también ya empezaron con todo este movimiento, pero también son relativamente nuevos. Y aquí en nuestro país, la verdad es que vean, es sumamente nuevo, digamos, ¿no? Son muy poquitos los profesionales que han empezado a trabajar en esta área. No tenemos formación todavía. Después al final ya les voy a contar algunas novedades, pero bueno, es un campo realmente muy apasionante, ¿no? Dentro de la psicología sí está esta rama que es la psico-oncología, y también dentro de las ramas médicas también hay médicos que pueden hacer también la parte de psico-oncología. Entonces es como una especialidad compartida entre medicina y la psicología. Y la precursora de este movimiento ha sido la doctora Jimmy Holland, en realidad era una psiquiatra que empezó a trabajar con pacientes oncológicos, y ahí vio la necesidad y vio también la diferencia que es trabajar con un paciente oncológico, que no es lo mismo que trabajar con cualquier otro tipo de paciente que esté hospitalizado. Entonces, esta doctora fue la que creó, y ustedes ven ahí en la diapositiva, igual desde 1977 está esta especialidad. Entonces, realmente son muchísimos años, ¿no? De trabajo, de investigación que se ha ido formando. ¿Qué es la psiconcología? Dice, constituye una rama, como les decía, especializada en la medicina. Espérenme, voy a mover mi pantalla. Entonces, entre la medicina y la psicología, que ocupa las relaciones entre el comportamiento, los estados de salud, la enfermedad, la prevención y los tratamientos. También se la conoce como psicología oncológica, que es una rama de la psicología que está encargada del estudio, de la psicoterapia de los pacientes con cáncer, así como de la familia, que les ofrece herramientas necesarias para afrontar el diagnóstico y el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. En realidad, cuando entras en este mundo de la psiconcología, tienes que saber mucha terminología médica, ¿no? Todo lo que es referente a qué tipo de cáncer es, dónde está ubicado, en qué estadio está, qué tipo de tratamientos se van a hacer. O sea, sí o sí tienes que conocer todo ese mundo médico, por decirlo de alguna forma, para que se pueda entrelazar con la psicología y se pueda dar el mejor apoyo a ese paciente. Por eso les decía, es muy diferente el trabajo de, no sé si alguno ha ido a hacer práctica a algún hospital. ¿Han ido? Vayan, chicos. De verdad que aunque no escojan la parte clínica, pero les abre un poco el panorama y les abre un poco la experiencia. A veces uno puede decir, no, no me gustan los hospitales, pero cuando van y realmente sí ve y tal vez sí le gusta. Y al que realmente le gusta, a veces va y ahí se da cuenta que es muy diferente a lo que está tal vez en los libros y estar ahí en un hospital, porque tienes que estar preparado para ver situaciones difíciles, ver pacientes difíciles, y en la parte de oncología es más difícil esa parte, porque tienes que estar preparada para ver cuadros realmente muy, muy fuertes. Es, a ver, por ejemplo, ver un cáncer de cavidad oral.
Hay pacientes que no tienen nada de esto, todo esto es un hueco. O ver un cáncer de mama que está totalmente, eh, ah, no, ahorita la palabra médica no me acuerdo, pero es como que se estuviera pudriendo, entonces está lleno de gusanos. Son situaciones bien fuertes, los olores son bien fuertes, entonces entrar así a este tipo de hospital es, a veces uno puede decir, no, yo nunca voy a ir, pero cuando va y empieza a trabajar con estos pacientes, la verdad que si te gusta, bienvenido, o sea, adelante. Y si no, bueno, hay que ver otras opciones, pero hagan la prueba de ir a un hospital, no necesariamente en esta parte de oncología, vayan a un hospital general para ver cómo es el trabajo en un hospital, para ver cómo es la intervención con los pacientes hospitalizados. Bueno, la psiconcología ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente y sus familias. Siempre van a ver que el trabajo con el paciente oncológico está de la mano con la familia, es como una triada. Imagínense un triangulito. Arriba está el paciente, a tu derecha puede estar la familia y a la izquierda está el plantel médico. Cuando decimos plantel médico, no solo se trabaja con el médico, sino que se trabaja con la enfermera, con las auxiliares, con, si hay fisioterapia, si hay trabajo social, si hay voluntariado, se trabaja con toda la gente que esté involucrada en la atención de ese paciente, ¿sí? Porque esa es la mejor forma de poder ayudar a ese paciente a manejar su enfermedad, a poder salir de la enfermedad o cuando ya es un paciente en etapas avanzadas de la enfermedad, no es que no se hace nada, es todo lo contrario. Ahí es lo que entra lo que son los cuidados paliativos. Y esa es otra área también les cuento nueva, que es la psicología paliativa. Entonces, es un mundo realmente trabajar en este espacio. Dice, la psiconcología dispone de varios tratamientos para ayudar a los pacientes y a sus familias. El tratamiento puede incluir una psicoterapia individual, familiar o también los grupos de autoayuda. En el momento del diagnóstico y los tratamientos, la psicoeducación ofrece una mayor sensación de control al paciente. Permite mejorar la calidad y la actitud del paciente frente a las pruebas médicas o el autocuidado. Se hace mucho la psicoeducación porque hay que ir preparando a ese paciente ya desde el primer momento en realidad de que ha sido diagnosticado, se hace una contención, pero de ahí hay que ir preparando qué es una radioterapia, qué es una quimioterapia o si va a ser sometido a algún tipo de cirugía. Entonces hay que ir sabiendo qué tipo de cirugía va a ser, si va a ser, digamos que es una paciente de cáncer de mama y le van a hacer una mastectomía. ¿Qué significa una mastectomía? Que le van a quitar una mama, un pecho. Entonces puede ser radical, eso quiere decir todo. Puede ser bilateral, quiere decir que son las dos mamas. Entonces hay que hacer una atención primero, prequirúrgica, o sea, indicarle a ese paciente qué sabe, qué es lo que el médico le ha explicado, qué es una mastectomía, y tratar de despejar todas las dudas. Por eso les digo, tenemos que saber mucho de la terminología o de la parte médica, porque sí tenemos que dar esta explicación, tal vez no tan médica, obviamente como es la especialidad, pero sí tener mucha información, manejar sí algunos conceptos para poder ayudar a ese paciente, ¿no? Porque a veces el paciente frente al médico a veces como que le da miedo, le da vergüenza, se olvida y no pregunta. Pero y cuando vamos a visitar al psicólogo, entonces ahí recién nos pregunta, ¿y qué me va a hacer? ¿Y qué es eso? ¿Y qué no lo he entendido? Entonces ahí es donde tenemos que explicar y es lo que entra, lo que les digo, la psicoeducación. Entonces hacer primero em, una pre-inducción, una preparación para esa cirugía. Y después de la cirugía se hace ya el apoyo postquirúrgico, ya es para trabajar un poquito de lo que es la imagen, qué es lo que pasa cuando ya no hay ese pecho o no hay los dos. Entonces se va a ir trabajando todo ese proceso para que la paciente pueda aceptarlo nuevamente su cuerpo nuevo. Generalmente con este tipo de pacientes también se trabaja con la familia o con la pareja de la persona, porque ya en el transcurso del tiempo ustedes ven, mientras se le hace el seguimiento, la paciente sí te va a decir, ya han pasado 6 meses y no me he visto al espejo.
o han pasado 6 meses y no dejo que mi pareja, mi esposo me vea. Entonces hay que ir trabajando todo eso para darle calidad de vida, ¿no? A esa paciente. Bueno, las terapias generalmente que se utilizan es, yo desde mi campo, que generalmente sí tomo la psicología cognitiva conductual, ayuda muchísimo, pero mi fuerte o mi área en realidad es más la psicología humanista y existencial. Entonces yo trabajo más desde ese enfoque humanista. Pero aquí les he puesto la terapia cognitiva conductual, facilita algunas técnicas útiles. La reconstrucción cognitiva permite mejorar la interpretación del problema de la salud, lograr emociones positivas y superar los estados de tristeza o depresión. La relajación mejora la ansiedad, los miedos, el insomnio. Las técnicas de autocontrol emocional y conductual pueden ayudar a superar fobias a las agujas, a los hospitales, entre otros. Yo lo que trabajo, no sé si también han leído o busquen también la logoterapia. No sé si alguien ha leído a Víctor Frank. ¿Alguien ha leído? Busquen también, que está dentro de las terapias humanistas. Víctor Frank era un psiquiatra que en realidad ha sido sobreviviente del Holocausto y mientras estaba ahí en los campos de concentración es que él ha desarrollado lo que es la logoterapia. Logo es vida, terapia, entonces es la terapia de la vida. Y él habla, por ejemplo, del sentido de la vida, habla del sentido del sufrimiento. Y es más o menos lo que yo lo he transformado o he incluido en la terapia con pacientes oncológicos, a encontrarle un sentido de vida, pese a que está con una enfermedad que sabemos que es mortal, pero siempre hay vías o hay formas para poder ayudar a esa persona a salir y a poder manejar esta enfermedad. Y habla también del sentido de sufrimiento, que el sentido de sufrimiento nos da pautas para poder entender que dentro de un sufrimiento también podemos encontrar cosas positivas o aprender de ese sufrimiento. Entonces, trabajamos de esa forma o con este enfoque con nuestros pacientes acá en el instituto. Ay, no les comenté, yo estoy trabajando en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, entonces ahí es donde vemos a todo este tipo de pacientes, ¿no? Y la terapia cognitiva obviamente sí nos va a ayudar muchísimo en la parte incluso de poder inducir en lo que es la quimioterapia, en lo que es la radioterapia, entonces con las técnicas y todo nos facilita y nos ayuda muchísimo. Eh, Después, bueno, un diagnóstico de cáncer, dice, conlleva una situación de desestabilidad emocional tanto para los pacientes como para la familia, como les decía. Es un trabajo multidisciplinario, no se deja solo la atención al paciente, sino es sí o sí con la familia que tenemos que trabajar. Y para hacer un mejor trabajo, se trabaja siempre de la mano del oncólogo, si es necesario el médico del dolor, la nutricionista que nos va a ayudar muchísimo en la alimentación del paciente, la trabajadora social que nos va a ayudar mucho en la parte social, económica de ese paciente que esté atravesando. No se olviden que esta enfermedad ataca a todos, ¿no? Sea persona que tiene dinero como una persona que no tiene dinero, pero es como una enfermedad tan cara, la verdad es que el dinero no alcanza y a veces hay familias que venden todo para poder curarse o para poder hacer un tratamiento. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante la trabajadora social porque no es que va a permitir que esa familia venda todo, sabiendo que tal vez el cáncer que tiene uno de un familiar, tal vez ya está en una etapa muy avanzada. Entonces, yo sé, a veces la desesperación o pensar que no vas a dejar morir a tu mamá y quieres vender todo para salvarla. Pero a veces hay que ser realista y ahí es lo que nos ayuda la trabajadora social a ordenar un poco eso, a planificar mejor eso, de que tal vez no es necesario vender todo, pero sí hay tratamientos que se pueden hacer para poder ayudar a ese paciente. Entonces, por eso les digo, es un trabajo multidisciplinario. El cáncer despierta temores, preocupaciones, todas están relacionadas con el dolor. El 80% de los pacientes con cáncer sí tienen dolor. El sufrimiento, la muerte. En ese sentido, el prejuicio social, dice, existe, no siempre está basado en un conocimiento objetivo de la enfermedad. Todavía
por más información que tengamos, por más información que encontremos en internet o escuchemos, todavía el cáncer está relacionado con muerte, todavía es sinónimo de muerte. Entonces hay mucha gente que todavía piensa que le dicen el diagnóstico de cáncer y automáticamente piensa que se va a morir. Y no es así. Cuando el cáncer está, para que sepan, hay cuatro estadios. En el primer estadio es curable. Entre el segundo y el tercero sí tiene que hacer tratamientos. Ahí entra la quimio, la radio o algún tipo de cirugía. Si está ya en un cuarto estadio, ya es un paciente terminal, no paciente paliativo. El paciente paliativo en realidad se lo cataloga desde el primer momento que ha sido diagnosticado, porque se hace cuidados paliativos desde ese momento. El paciente terminal es en realidad el paciente que ya no tiene un protocolo de curativo, ya no va a ser una quimio curativa, ya no va a ser una radio curativa ni una cirugía curativa, todas son para tratar de aliviar el dolor, tratar de darle calidad de vida. Entonces, hay que aprender a manejar esa terminología. Entonces dice, como consecuencia, la vivencia de un individuo puede tener, ante un diagnóstico de cáncer, suele verse influida por las experiencias subjetivas y no siempre ajustadas a la realidad que hayan tenido o tienen personas de su entorno. Se refiere a que muchas veces porque conoció a la vecina que tuvo cáncer y hizo tratamientos, pero la deterioró más rápido y se murió, piensan que les va a pasar exactamente lo mismo. Y no, esa es una parte fundamental que se trabaja con los pacientes, que no tienen que compararse con ningún paciente, por más que tengan el mismo diagnóstico, influye mucho si esa persona come, si esa persona duerme, si esa persona tiene ganas de vivir, si tiene apoyo de la familia. Entonces, todas esas cosas influyen mucho en el avance mismo de la enfermedad y del tratamiento. Esto condicionará, dice, incluso podrá llegar a determinar la valoración que realiza el sujeto de su propia situación. A eso me refiero. O sea, no hay ningún paciente igual. No hay ningún paciente que por más que tengan, por casualidad estén sentadas dos personas con cáncer de mama y la otra a la vez que está súper deteriorada, no quiere decir que tú vas a llegar a ese estado, ¿no? Entonces influyen muchas cosas que se tiene que trabajar. Cada paciente es un mundo, cada paciente es una intervención diferente. Tal vez en la parte de psicoeducación en forma general sí les puedes abarcar a todos lo mismo, ¿no? De explicarles qué es la quimio, qué es la radio. Ahí entras un poco con la nutricionista para enseñarles qué tienen que comer y qué no tienen que comer mientras hacen estos tratamientos. Entonces es más o menos así el manejo del paciente. Bueno, y la psicoterapia, mediante la psicoterapia esta se orienta, da apoyo emocional a todas las etapas de la enfermedad, la adaptación a los trastornos psicológicos y físicos que se presentan en los tratamientos, dice, y operaciones quirúrgicas, por ejemplo, la caída del cabello, que está provocada por la quimioterapia o la extirpación mamaria en el caso de un cáncer de mama. Entonces, se tiene que trabajar todos esos efectos secundarios. Además, dice en el caso de que de qué tipo de cáncer o su detección tardía nos permitan un diagnóstico o no permitan un diagnóstico ni un tratamiento esperanzador ni curativo del paciente. La psicooncología se ocupa del acompañamiento y la orientación de los familiares durante todo el proceso de la enfermedad y el posible duelo, detectando el desarrollo y las reacciones patológicas propias de este tipo de procesos, lo que son los cuidados paliativos y cuidados al final de vida. Igual, un paciente oncológico, entre el 70 y 80% en algún momento de su tratamiento va a desarrollar depresión, entonces sí necesitamos también la ayuda de un psiquiatra. También trabajamos con un psiquiatra para poder realmente diagnosticar si es una depresión inicial o ya es una depresión crónica que tal vez puede venir de más adelante y por otras cosas. Y ya con el diagnóstico eso se potencia y bueno, se aumenta más, digamos, ¿no? También hay mucho trastorno de ansiedad, entonces sí o sí el psiquiatra es el que nos ayuda a controlar todo eso. Ustedes saben que nosotros no podemos medicar, ni aspirina podemos medicar. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos tal vez en algún momento orientar? Es que tome algún tipo de medicación, pero más de índole natural. Y entre esos tenemos
la valeriana, tenemos el Plidán, tenemos el Armonir, que son, digamos, los más conocidos o los que, por ejemplo, yo manejo más o menos esos tres. Cuando veo que el paciente está muy ansioso, por ejemplo, cuando va a entrar a hacer su primera quimioterapia, sí les recomendamos que se tomen un Armonil en la noche o antes de venirse a la quimioterapia. Y como es un ansiolítico natural, no va a ser contraproducente ni le va a producir ninguna consecuencia, digamos, al hacer la quimioterapia. Pero si después el paciente detecta que por más que esté tomando esa medicación, la ansiedad sigue o va aumentando, entonces ahí sí necesitamos la ayuda del psiquiatra y le hacemos la interconsulta, le pedimos que valore al paciente y vea realmente en qué nivel también está su ansiedad. Y ahí sí le da tal vez sí un antidepresivo o ansiolítico para ir manejando. Pero siempre en los pacientes oncológicos se manejan dosis sumamente bajitas, no son nunca altas y es simplemente para ayudar a estabilizar, para mejorar, para luego ya ir quitando de a poquito esa medicación. ¿Qué es lo que se hace o cuál es el trabajo del psicólogo? Es la preparación para la hospitalización y los tratamientos, es la preparación para la quimioterapia y la radioterapia, para el manejo de los efectos secundarios de estos tratamientos, la gestión del dolor, ahí se trabaja mucho con el médico del dolor, la sexualidad tras el cáncer, que generalmente se trabaja con las pacientes de cáncer de mama, de útero, y últimamente estamos con muchos pacientes con cáncer de próstata, en los varones con cáncer de testículo, entonces trabaja toda esa parte. Luego está el cuidado paliativo, está la rehabilitación, está la prevención y asistencia durante en el duelo y la pérdida, todo esto es al paciente como a la familia, ¿no? Entonces, tanto el paciente como la familia, dice, pueden experimentar cómo afrontar la enfermedad. El primer impacto de la enfermedad, cuando el médico le dice al paciente que sí está confirmado que es un cáncer, el estrés que genera todo esto, la depresión, como les decía, el manejo de la ansiedad y el miedo, la relajación que hay que empezar a trabajar más, porque hemos visto que ayuda muchísimo. Después, otro grupo de personas que se pueden beneficiar con la psiconcología son los profesionales de salud. Acuérdense de esa triada que les decía, el paciente, la familia y los médicos. Entonces, sí o sí, el psicooncólogo también tiene que dar el apoyo a ese médico. ¿Por qué? Porque se maneja con pacientes sumamente delicados, con pacientes con estadios muchas veces ya muy avanzados. Lastimosamente no tenemos, pese a que hay programas de prevención, pero no sé qué falla, la verdad. eh, Llega mucho paciente ya con etapas muy avanzadas. Entonces, es un impacto para el paciente, es un impacto para la familia, pero también es un impacto para el médico, ¿no? Porque si ese cáncer se podía ver, muchos cánceres se pueden curar cuando han sido detectados a tiempo. Entonces también entra ahí un poco en la parte inconsciente del médico de que está frente a un paciente que tal vez sí podía salvarlo, pero como ha llegado tan tarde y está tan avanzada la enfermedad, lo único que se le ofrece es darle el acompañamiento mientras llegue el momento o el día del fallecimiento, ¿no? Entonces es un impacto emocional muy fuerte para el médico también, pese a que ellos ponen una barrera, utilizan muchos mecanismos de defensa a los médicos para no afectar o para que no les afecte, que está bien, porque si lloraran con todos sus pacientes, no, no se podría hacer un buen trabajo, pero también hay que quitar un poco eso y hay que romper un poquito eh, con ese mecanismo, yo digo, y que el médico también tiene que volver un poco a humanizarse y que tiene que pensar que no está trabajando con una máquina, sino que es un ser humano que también siente, que también tiene miedo y que hay que ayudarle. Entonces, el médico también necesita esa parte emocional, esa contención emocional. No solo el médico, las enfermeras, las trabajadoras sociales, o sea, todos los que estén involucrados en el manejo del paciente tienen que sí o sí en algún momento hacer terapia para ayudarles a manejar todas estas emociones. Entonces dice, a menudo pide formación en los aspectos psicológicos del cáncer, el impacto del estado de ánimo, respuestas
a preguntas difíciles, gestión de la información, toma de decisiones. Entonces, todo eso se va trabajando. Estar permanentemente en contacto con el dolor y el sufrimiento termina generando desgaste. O sea, el dolor es más físico, el sufrimiento en realidad es más opcional. Entonces ahí es lo que, en lo que se va trabajando con el paciente. Los años de carrera en los que muchos pacientes mueren, dice, les puede hacer despertar sentimientos de culpabilidad o de incapacidad profesional. Con el paso de los años pueden sufrir lo que se conoce con el nombre de burnout, que es el síndrome de burnout, que es generalmente eso. Este síndrome generalmente lo desarrollan las personas que trabajan en el ámbito de salud, ¿no? Entonces es el estrés ya elevado, o sea, es al 100% y más, yo digo, ¿no? Porque este síndrome de burnout hace que el profesional pierda un poco su capacidad de sensibilidad, pierda un poco el interés por atender bien al paciente, trata mal, no sé si alguna vez les ha tocado o han visto médicos que son bastante fríos, déspotas, contestan hasta feo en la consulta o no saben explicar bien, entonces puede ser que ese profesional esté atravesando por una etapa de burnout, entonces necesita hacer terapia. Nosotros en el hospital, por ejemplo, hacemos cada 6 meses, hacemos evaluación al personal para ver en qué grado está su estrés. Y cuando se detecta en los médicos o en las enfermeras un porcentaje alto, cada servicio ya con su respectivo trabajadores, el jefe del servicio se le entrega el informe y él ve qué médico ha calificado más alto. Y a ese médico se le da permiso entre 15 o un mes, dependiendo, para que salga del hospital, para que se despeje, para que descanse, para que duerma, para que haga otras cosas, y si es necesario hacer terapia, bueno, se le recomienda que haga terapia psicológica. Cuando ya es un poco más complicado y tiene que ir al psiquiatra porque tal vez necesita tomar algún tipo de medicación, también se les aconseja que vayan al psiquiatra y hacer un trabajo continuo con ese profesional para que cuando vuelva a su trabajo esté mejor, esté más renovado y bueno, pueda dar una mejor atención a los pacientes. Después de haber escuchado y ver un poco del trabajo de la psiconcología, podemos entender cuán importante es esta área para poder trabajar con nuestros pacientes oncológicos. La importancia de hacer conocer que existe esta área y que necesitamos formarnos para abrir nuevos espacios de trabajo. Con este afán es que un grupo de profesionales, psicooncólogo, médico, estamos formando la Asociación de Psiconcología. Eso es lo que les quería comentar. En toda Latinoamérica hay las asociaciones de psiconcología y no hay o no había en Bolivia. Pero ya este año, ya en realidad son varios años que hemos estado tratando de abrirlo, pero se presentaban complicaciones y después nos vino la pandemia y bueno, tuvimos que hacer un receso muy largo, pero a finales del año pasado hemos vuelto a retomar y ya estamos con la personería, o sea, con todas las cosas para presentarlo así al mundo. Entonces, ya ha llegado el momento, se va a hacer conocer de esta asociación y la idea de la asociación también es formar a las personas que realmente les llame la atención esta área o si ya han tenido contacto con este tipo de pacientes, formarse. Tenemos algunos ya profesionales que están trabajando con estos pacientes, pero no tienen la especialidad, no tienen la formación y es muy importante que la tengan porque el trabajo es diferente, como les decía, con estos pacientes. Espérenme un ratito que conecto mi batería, se había estado bajita. Sí, ya. Entonces, a ver, la siguiente. Este es un logo de lo que es cada año. eh, Hay también la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Bolivia sí está incluido. Como les decía, hay otra área que está empezando muy fuerte, que es la psicología paliativa, que eso es trabajar. La
La psicología paliativa o los cuidados paliativos no es exclusivamente de los pacientes oncológicos, entran todos los pacientes crónicos en realidad, que ya están en etapas de fuera de un protocolo curativo. Entonces ahí entran, por ejemplo, pueden entrar los pacientes que hacen diálisis, pueden entrar pacientes cardíacos, entran pacientes diabéticos también en cuidados paliativos, porque son enfermedades que no se van a curar, no necesariamente van a fallecer inmediatamente, pero sí son enfermedades crónicas. Entonces sí entran, digamos, en lo que son los cuidados paliativos. Y dentro de los cuidados paliativos está ahora la nueva especialidad que es la psicología paliativa. Entonces ahí ya es otro enfoque, es otro ámbito que se trabaja con este tipo de pacientes. Y cada año, cada asociación, Bolivia también tiene la asociación, Asociación Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos, que la sede está en La Paz, pero también hay como sucursales en todo el país. Entonces ahí abarca a profesionales médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, etcétera, o personas que trabajan, aunque no sean de estas profesiones, pero que sí hacen cuidados paliativos, también están involucrados en estas asociaciones. Entonces son espacios que se han ido abriendo y que están ayudando muchísimo. Eh, bueno, eso sería mi presentación, pero ahí les dejo el correo, mi teléfono, si en algún momento tienen dudas, quieren bibliografía, algo, bueno, como va a estar grabado lo van a tener, si no, Paulita les va a proporcionar cuando necesiten algún tipo de información. Y bueno, ahora está la parte más bonita porque es pregunten y ahí sacamos todas las dudas. Gracias, gracias, Ale. No sé por dónde quieren empezar. Tal vez si me ayudas dejando de compartir la pantalla, ya para que te Eso. podamos ver. Exacto. Gracias, Ale. Ay, ay, ay. Ah, no, aquí está, aquí está. Hemos cambiado. Parecía que te hubiera salido, pero creo que yo he sido la que ha presionado otro botón. Ahí está. Ya. Una pregunta. Eh, Justamente he mencionado el caso de hay la desconexión del paciente con el cuerpo, ¿no? Sí, así. No sé si me podría explicar un poquito de cómo es el trabajo de la persona si no vuelvo a Ay, está un poco entrecortado, no te he entendido mucho la última parte, si puedes un poquito más fuerte. Ya, justamente mencionó lo del tema de la reconexión, o sea, bueno, de lo que la persona, lo que el paciente se desconecta de su cuerpo al momento de enterarse que tiene cáncer por distintas situaciones y todo lo que he mencionado. Eh, Desde el aspecto de la oncología, de la psicología, ¿cómo trabajan con el paciente para que pueda reconectar con su cuerpo? O sea, que pueda sentirse ahora, como usted lo mencionó, con su nuevo cuerpo, afrontando lo que es Ah, cáncer. ya. Ya, eso generalmente en los pacientes que han sido intervenidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la mastectomía o en el caso de cáncer de útero a veces se les hace una esterectomía, que es quitar todo el aparato, ¿no? Todo el aparato reproductor. O, por ejemplo, en los cánceres de hueso, en los osteosarcomas que se llama, cuando se hacen las amputaciones. Entonces, obviamente ahí sí son diferentes enfoques, porque, por ejemplo, con una mujer con cáncer de mama sí tenemos que trabajar todo lo que es el sentido de su imagen, ¿no? De volver a aceptar su cuerpo. O sea, que si gracias a esa cirugía ella puede vivir, puede criar a sus hijos, puede retomar su vida, entonces no es una opción mala que hayan tomado esa decisión los médicos de quitarle ese pecho. O sea, es como que ayudarle a esa persona a situar un poco la realidad de que ese cáncer no tiene que dejar que ese cáncer las domine, sino es al revés. Yo les digo, usted tiene que aprender a manejar el cáncer, no que no que el cáncer los maneje. Entonces, por eso te digo, mi línea es un poco más humanista y me centro más en realidad en la persona, en el aquí y el ahora. No me interesa mucho lo que ha sido antes, obviamente eso te sirve, como psicólogos sabemos, te sirve, pero me centro más en el momento en este instante de su vida, entonces lo que realmente le va a ayudar a esa paciente.
Entonces, recalcamos mucho eso. Si gracias a esa operación vas a vivir, adelante. ¿Por qué? Porque ese tipo de cirugía también cuando son intervenidas a tiempo y cuando el médico decide hacer ese tipo de cirugía, obviamente es para desechar y para sacar todo el cáncer posible. Obviamente esa paciente no se libra de eso. O sea, a veces los pacientes vienen y creen que ya me sacó el pechito y ya estoy libre de cáncer y ya no voy a volver más al hospital. Y no es así. Tiene que seguir haciendo controles y muchas veces por prevención hacen una o dos quimioterapias. Entonces también hay que hacer la preparación de eso para que acepte y después aceptar de que tal vez cada 6 meses o una vez al año tiene que hacer sus controles para que eso no vuelva, porque por más que se haya extirpado, sabes que el cáncer también tiene una connotación genética. A veces puede pensar, se llama eso cáncer, los médicos lo llaman así en su terminología, ponen a veces en la historia clínica, dice cáncer primario, ¿qué quiere decir? Quiere decir dónde se ha originado ese cáncer, pero dice cáncer de mama primario y abajo lees cáncer de pulmón secundario, quiere decir que el cáncer, el que se ha iniciado en la mama, ya ha saltado al pulmón, entonces eso ya es secundario. Y ya se ve si se ha afectado a otros órganos, entonces eso ya se llama la metástasis, no sé si han oído. Entonces por eso es que se tiene que trabajar todo. Por eso les digo, es un campo tan amplio que tienes que conocer mucho la parte médica para poder dar el apoyo a ese paciente, para explicarle qué tipo de cáncer es, en qué estadio está, qué se va a hacer durante ese estadio, si realmente es recomendable la mastectomía, hay que hacerlo, no tenerle miedo, hablar con la pareja, tratar de ayudar a que el hecho de quitarse un pecho no quita que sea una mujer y que no pueda compartir y poder tener intimidad también. Se puede. Una vez evaluada también la paciente, el médico muchas veces llama al cirujano plástico para ver si le puede poner ya alguna prótesis. Entonces, ahí también no es que se va a quedar, muchas dicen me voy a quedar mutilada y no necesariamente. Cuando son, por eso les recalco, cuando son casos iniciales, sí pueden optar hasta por ese tipo de cirugía reconstructiva, ¿no? Entonces, hay formas, hay situaciones que se puede ir manejando para ayudar a esa persona a encontrarle ese sentido a su vida, pese a que ya no tiene una mama. No sé si he respondido. Ya. ¿Qué más les llama la atención? Ya que tengo varias. Dale, dale, despeja todas tus dudas. ¿Qué hacen igual en la situación de esta? Antes no les preocupaba de la dinámica, en eliminar que es un caso donde ya no hay forma de que Ujú. la persona pueda hablar, ni más lleva. ¿Cómo es eso, el proceso? Porque o sea, ya la persona creo que es consciente en ese momento que se va a morir. Sí. Bueno, cuando en realidad cuando el médico ya hace una junta médica para ver obviamente todo el estadio, toda la situación, por todo lo que ha pasado ese paciente, por más que haya hecho todos los tratamientos, pero ven que no está funcionando y que tal vez sí ya ha habido más metástasis o ha involucrado más órganos y está obviamente más delicado y otras cosas van aumentando. Entonces, sí o sí se tiene que primero hablar con la familia. O sea, el médico llama a una reunión a la familia más cercana o la familia que esté y se le informa junto con generalmente estamos la psicóloga, la trabajadora social y el médico. Entonces se reúne esa familia y el médico da toda la información. Y después ahí ya, dependiendo la situación, habla la trabajadora social y después, por lo general, al último, no por ser la menos importante, pero sí la al último es la psicóloga. ¿Por qué? Porque tiene que hacer contención emocional a esa familia, porque hay que ver que el médico le va a decir a ese, no sé, a ese papá que su hijo no ha respondido a la quimioterapia. Ahí les aclaro una cosa, yo no veo niños, por ejemplo, yo no, hay psiconcología infantil y psiconcología para adultos, entonces yo no veo niños, por ejemplo, y el trabajo sé que es diferente, las que hacen psiconcología infantil dicen que es hermoso, que es fácil, que no es tan complicado, en cambio ven que adultos es peor.
Y yo pienso al revés, creo que con niños es más complicado, no me gusta a mí, la verdad, trabajar con niños. Entonces, bueno, como les digo, un papá, un hijo, ¿por qué? Porque nos ha venido chicos de 18 años con un cáncer ya terminal. Entonces, decirle a ese papá que su hijo se va a morir es bien complicado, es bien duro, porque hay que tratar de hacerle entender que no es su descuido, que no es castigo, que no es nada de esas cosas que a veces les viene a la cabecita o porque alguien les ha dicho. También otro problema que tenemos, y que creo que es a nivel nacional, obviamente, es que muchos pacientes, antes de recurrir a la medicina científica, se van a los curanderos. Sí, sí, yo no estoy en contra y la verdad es que muchos médicos también acá ya han aprendido y sí les permiten a los pacientes hacer medicina natural, pero siempre con el consejo de no cortar con el tratamiento médico, porque no hay lastimosamente evidencia todavía que diga, ah, sí, la persona que tomó agüita de no sé qué, se curó. No, y si alguna vez han oído, puede ser verdad, sí, que se haya curado, pero ustedes no saben si realmente estaba empezando ese cáncer y tal vez no era tan agresivo, porque dentro del cáncer también hay los médicos van catalogando qué son agresivos y cuáles no. Entonces puede ser que esa persona que ha tomado agüita de no sé qué tenía sí un cáncer, pero que estaba recién empezando y, ay, perdón, estoy con mi bebé. Y, y, les se curó. Entonces, bien, digamos, por ese lado, pero no hay pues todavía una cosa científica que diga sí curó esta enfermedad, no hay. Entonces, sí hay todavía, ahora sí, antes era un poco complicado, pero ahora sí el médico le deja a esa paciente tomar, no sé, agüita de hojitas de cinín y no sé qué, toma. Terminan de hacer su quimioterapia, por ejemplo, descansan 3, 4 días y empiezan su tratamiento natural. Y cuando ya tienen que hacer la quimioterapia, lo dejan y hacen la quimioterapia. ¿Qué hemos visto con esas pacientes? Que los efectos secundarios bajan un montón. No tienen vómitos, no tienen náuseas, no hay esa fatiga crónica que les hace tener a los pacientes. Bueno, todavía no hemos visto mucha evidencia de que si se les cae menos el pelo, pero todos esos otros efectos de verdad que les ayuda y lo pueden sobrellevar mucho mejor. Entonces, eso, digamos, por un lado, explicando un poquito eso, ya yéndome a la parte del enfermo terminal, se hace la reunión, se le explica eso al paciente, la psicóloga interviene, trabaja todo lo que son ahí entra lo que es en realidad la psicología paliativa. Y en la psicología paliativa también hay otros conceptos, hay otros manejos. Por ejemplo, está cómo dar las malas noticias, cómo hacer, cómo cumplir los deseos, o sea, los últimos deseos de ese paciente. O sea, si ese paciente sabemos que ya no se va a curar, generalmente esos pacientes tratamos de que se vayan a la casa, porque es feo que muera en un hospital un paciente, porque está alejado de su familia, no está acompañado y es una muerte muy triste. En cambio, en la casa, con el médico paliativista, se le forma, o sea, se le enseña a esa familia cómo tiene que estar ese paciente, si va a estar en la cama, obviamente. Cuando tiene recursos, bueno, puede tal vez comprarse un oxígeno, puede tal vez contratar una enfermera para estar con un suero, pero en el caso de que no, que es la mayoría de nuestros pacientes, lo que se hace es ese pacientito se va sin ninguna vía. O sea, no se va con ningún suero, todo se le da por vía oral, las pastillas, todo. Si ya tiene dolor, obviamente con morfina. Muchas veces ya hay unas bombitas que se llaman bombas, eso maneja los médicos del dolor, los anestesiólogos, se llaman bombitas elastoméricas, que son unas bombitas, es un aparatito que se le coloca al paciente y ahí se va a colocar toda la medicación, toda la morfina, y eso va a ir disparando cada 4 horas, dependiendo el dolor que el paciente tiene, se va dando esa medicación. Entonces, ayuda muchísimo a que ese paciente pueda estar con su familia, pueda levantarse, pueda un poco charlar, porque cuando hay dolor, la verdad es que no da ganas de nada. Y ustedes todos en algún momento hemos tenido un dolor de muela que es horrible o un dolor de oído que no los deja hacer nada. Ahora imagínense un paciente oncológico, ese dolor es el 200 veces más. Entonces, pero si controlamos ese dolor, le damos calidad de vida.
Y con el paciente terminal se hace eso, se lo manda a la casa, se le enseña a la familia cómo tiene que cuidarlo, qué medicación va a tener. Sí tiene que tener los controles con el médico paliativista, no necesariamente es traerlo a la consulta, sino un familiar tiene que venir y contar, hacer como un diario, se levanta a tal hora, come, no come, entra al baño, todo, para que el médico vaya haciendo el seguimiento. Se le concede un poco los deseos, que son las voluntades anticipadas, se llama, que es, hemos tenido pacientes que ya saben que van a fallecer, porque esa es otra norma. Un paciente tiene derecho a saber que se va a morir. A veces la familia no quiere avisar y dice, no, no le avise por favor porque va a ser peor, se va a querer ir o no va a querer hacer nada y se va a deprimir. Sabemos que sí, cualquier persona se va a poner triste, o sea, sí, se puede deprimir cuando si tu médico te está diciendo que ya no te vas a curar, pero pasa y es mejor avisar. ¿Para qué? Para hacer cierres, para justamente hacer esto que son las voluntades anticipadas. Hemos tenido pacientes que entonces decía, quiero tomar Coca-Cola, ya, perfecto, el médico autoriza de que le compre un poquito, una botella de Coca-Cola, entonces va a tomar toda la Coca-Cola, va a tener un 2 sorbos, le va a echar del vaso, pero está feliz porque ya está tomando su Coca-Cola. Bueno, he tenido pacientes que dicen, quiero café, igual 2 sorbos del café, pero ya están felices. O hemos tenido pacientes que, por ejemplo, fumaban, quiero fumar, fume, se le da un cigarrito para que fume. O sea, esas cosas hacen que la calidad de vida hasta el momento que fallezca sea buena, sea en paz, se vaya con tranquilidad. Hemos hecho terapias de sanación también o de perdón, terapias de perdón. Hemos tenido pacientes que no se habían hablado con hermanos hace 20 años. Entonces hemos juntado a esos hermanos para más o menos disolver la problemática y se han perdonado, han llorado, han hecho una reconciliación y de verdad que el paciente parte, pero yo digo más en paz, porque ha cerrado ese ciclo, ha cerrado tal vez ese dolor. Entonces, eso es generalmente lo que se hace con un paciente terminal. No es que hacemos una terapia específica, no. La terapia que se hace es más de acompañamiento, de orientación, de tratar de darle lo mejor a ese paciente hasta el día que fallezca. Ahora, todos los trabajos, inclusive la parte de psico-oncología o de trabajar exclusivamente con pacientes oncológicos, no es con ánimo de, de ponerlos mal a ustedes, pero no es para todos. Por eso les decía, vayan a hospitales generales para ver la diferencia. Y si en algún momento van a la sala de oncología, vean cómo es, porque es otro tipo de pacientes, son otro tipo de miedos. Es muy diferente ir a un paciente con cáncer de mama que ir a una paciente que le han internado porque le han operado de apéndice. Entonces, a esa paciente de apéndice, lo que vas a hacer, claro, vas a hacer también un poco de psicoeducación, le vas a dar igual contención emocional para que no esté ansiosa en la hospitalización, porque hay gente que no le gusta estar en el hospital, el olor, o que les estén pinchando, que les estén revisando, les crea ansiedad, pero es esa ansiedad que va a desaparecer el rato que le den de alta. En cambio, ese paciente oncológico, esa ansiedad va a estar en el hospital y en su casa, porque sabe que es una enfermedad que no es tan fácil de manejar. ¿Mm? Entonces, vean esa diferencia. Y ya más trabajar con pacientes paliativos ya es otra situación donde ustedes realmente también tienen que hacer un autoanálisis porque trabajan con personas que se van a morir. Son muy poquitas las que se van a salvar o las que van a vivir. Generalmente son pacientes que van a fallecer. Entonces, ustedes tienen que trabajar desde su cultura, desde sus creencias, qué es la muerte para ustedes, por ejemplo. ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? ¿Cómo manejarían? Y si ustedes trabajan eso bien, pueden dar un buen apoyo a ese paciente. No metemos la parte de religiosidad. Sí se habla ahora de la psicología espiritual, hay mucho también dentro de la psicología paliativa, hay cursos, hay maestrías que se están abriendo de la psicología espiritual, pero es más enfocada al ser de la persona, no es una religión específicamente, ¿no?
Entonces, ese es más o menos el enfoque o el trabajo que se hace con el paciente en etapa terminal. ¿Mm? Gracias, Ale. Una consulta, querida Ale. Estábamos Sí. hablando en la explicación que nos dabas, si a nivel de nutrición existe alguna predisposición en cuanto a algunos alimentos. Por ejemplo, se dice mucho que la Coca-Cola te activa, digamos, algún proceso de cáncer. ¿Se han realizado algunas investigaciones desde el espacio donde tú estás? ¿Se tiene la certeza de pronto de algún criterio como este? Porque la gente maneja mucho esto, ¿no? Mm, De que de pronto no solamente con la Coca-Cola, ¿no? De claro. pronto algunos otros alimentos y en este pasar de boca a boca la gente termina diciendo cosas y la gente, bueno, en el momento de crisis y demás se termina creyendo lo que Sí. le han hecho y ahí entra, ¿no? El tema de es que ustedes siempre han comido esto, es que ustedes han consumido siempre esto y la familia les da una cosa así, ¿no? Entonces, no sabemos si ustedes tienen alguna investigación o algún hecho ya que pueda ser una evidencia para entender que esto es así. Así netamente de algún alimento específico, no, sino generalmente lo que yo alguna vez hemos hecho los talleres con la nutricionista y sí, obviamente una mala alimentación, que es una alimentación, que no comas verduras, que no comas frutas, que tu dieta sea pura comida chatarra o mucha grasa, gaseosas o mucho café o alcohol, cigarrillo, todo eso. Lastimosamente puede en algún momento generar, pero no necesariamente. Los oncólogos también dicen, no es que porque va a tomar Coca-Cola le va a dar un cáncer, pero hay un pero. Si hay antecedentes en la familia de cáncer, estás predispuesto genéticamente a que en algún momento de tu vida se haga esto, se despierta esas células, porque dice que todos tenemos estas células cancerosas, solo que se despiertan en algún momento, no sabemos con exactitud por qué. Puede ser esto, puede ser la mala alimentación, puede ser el estrés, puede ser mucha carga emocional, o sea, todas esas cosas, o el tipo de trabajo que hagas, ¿no? Hay gente que trabaja con sustancias químicas o con productos tóxicos, entonces eso sí hace que en algún momento se genere algún tipo de cáncer. En lo que sí han hecho una investigación hace unos 2, 3 años, han hecho los otorrinos ahí en el hospital y lo han presentado a nivel, creo que internacional, ha sido publicado en una revista médica, es, por ejemplo, el cáncer de cavidad oral, de todo lo que es cavidad oral, lengua, nariz, todo, es lastimosamente el acuyico. O sea, la hoja de coca sí está produciendo cáncer oral. Pero irónicamente, es la hojita, sí, simplemente, a ver, como era antes, yo me acuerdo, yo he masticado hojitas de coca cuando estaba estudiando psicología en San Simón, porque bueno, en San Simón es otra historia. Pero sí, sí coqueábamos para estudiar, pero era la hojita. Y algunos le ponían un poquito de bicarbonato o le ponían esta lejía, ¿verdad? Nada más. Pero ahora le ponen no sé qué cosas. Hay creo que la bicarbonato viene de sabores, ¿no ven? Y le mezclan no sé qué cosas. Entonces los otorrinos han hecho esa investigación aquí porque hay mucho cáncer de cavidad oral, mucho, y son personas no necesariamente mayores, hay jóvenes, ay, perdón, hay jóvenes, entonces, mi bebé, entonces, dime, Paulita. Le estaba diciendo tras bambalinas que yo le Ah, tengo muchos datos, ¿te acuerdas? ay, ¿verdad? Ya se acordó. Más bien que está del otro lado. Está del otro lado. Dale, dale. Y esa sí, esa investigación sí la han validado. Entonces, se da mucho, se recomienda mucho que traten de evitar, que no lo hagan tanto, ¿no? O sea, y la verdad es que ha crecido mucho. Aquí en Santa Cruz es increíble, hartísima gente está consumiendo, hartísima gente, pero ni modo. Allá te hice una pregunta, Rocío. Ahí está.
¿Qué pasa con esos pacientes que no aceptan esa nueva realidad que tienen al afrontar la enfermedad y que se niegan a tomar un tratamiento? Pacientes que no aceptan su diagnóstico, me dices. No, más que el diagnóstico, que, o sea, ya tienen el diagnóstico, pero que no han afrontado todavía la realidad de la que están, ¿sí? Ah, ya. Ya. Sí, pasa. Hay pacientes que no les cuesta aceptar la situación de estar enfermos. Entonces, ahí sí recurrimos un poco a la ayuda de la familia, de informar más a la familia para que ellos nos ayuden también con el paciente. Eh, Intensificar un poco más la explicación tal vez del médico o tratar de despejarle sus dudas al paciente, o sea, decirle qué parte o cuál es la situación que te impide entender la enfermedad que estás atravesando o por qué crees que no la puedes manejar. Entonces ahí obviamente se van despejando en la entrevista, mientras hablas con el paciente, tal vez los miedos que pueda tener, las cosas que ha oído o las cosas que ha leído en internet. Pero ese es otro consejo que damos a los pacientes, no busquen la información porque en internet, porque es muy amplia y no todo lo que dice ahí te va a dar o te va a pasar. Si quieren una información más real, o es a tu médico, que es el único que te va a responder realmente con la verdad, o entren a páginas realmente certificadas. Yo siempre les recomiendo que entren, por ejemplo, a la Asociación Americana del Cáncer, que también está en español la página, está en inglés y en español. Y ahí te explica todos los cánceres, te explican todos los tratamientos, incluso la parte psicológica, la parte espiritual. O sea, es una página muy completa que para mí es una muy buena referencia para el paciente porque utiliza también un lenguaje acorde, o sea, no es tan científico, no utiliza términos muy médicos que a veces también por oír una palabra médica o algo piensas que es algo terrible y no necesariamente. Entonces, pero sí se les aconseja eso, o sea, hay que tratar de ir despejando todas las dudas del paciente frente a la enfermedad, frente a los tratamientos, qué miedos tiene, por qué tiene miedo. Si cree, a veces creen que no van a poder salir, pero sí, sí se puede con la ayuda, con predisposición, el paciente puede también hacer su vida lo más normal posible, pese a que está haciendo un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o de radioterapia. Mientras se cuide y mientras no corte, de verdad que puede tener una vida lo más normal posible. ¿M? Claro. Ale, querida, ¿en paralelo se trabaja con el paciente y con la familia o cuando se trabaja solo con el paciente y de pronto luego con la familia o cómo es el abordaje en ese sentido, por favor? Generalmente la primera entrevista es con el paciente. Generalmente el primer abordaje es primero con el paciente para conocerlo, para tomar también un poco sus datos, para saber hasta dónde sabe, también es importante. Muchas veces en las historias clínicas el médico pone paciente con diagnóstico reciente, pero la familia no la ha informado. Entonces, bueno, ya ese es un antecedente para mí sumamente importante porque ¿por qué no ha informado? O por qué no le ha dicho. Claro, el médico tendría la obligación de avisar a ese paciente, decirle la verdad, pero claro, también la familia influye mucho y a veces la familia pide no le cuente todavía, deje que nosotros hablemos o después le vamos a llamar para que usted le avise. Entonces, bueno, entonces ahí, digamos, en esos casos, entro primero con el paciente, hablo con el paciente, investigo hasta dónde sabe o qué sabe, hasta ahí me quedo y hago una segunda entrevista con la familia para saber por qué no le han contado. Y generalmente, como les he dicho, el 80% cree que si se va a enterar, se va a morir rápido, no va a querer hacer nada o va a entrar en depresión. Entonces ahí hacemos el trabajo en realidad con la familia, de explicarles también a la familia qué tipo de cáncer es, qué se va a hacer, hacerles igual un poco de psicoeducación. ¿Para qué? Para que con toda esa información que tenga puedan dar un mejor apoyo a ese paciente. Entonces ya después al paciente se le explica. No el psicólogo, por ejemplo, eso no es que nosotros vamos a ir a dar el diagnóstico, tiene que darlo el médico. Ya después, cuando el médico le informa al paciente, recién entramos nosotros. ¿M? Es más o menos esa es la forma en que trabajamos.
Súper, gracias, Ale. Sí, adelante. Ya trabajamos en psicología, tuvimos que tomar cursos, una maestría, diplomado, acá en Bolivia, también para capacitarnos. ¿Dónde nos formamos, Ale? ¿Cómo hacemos para que nos Ya, des clase? esa es la segunda noticia. Cuando lancemos la asociación, eh, ya hay muy posibles convenios con la Argentina. Bueno, mi escuela la verdad es que yo hago mucho la parte de psiconcología con profesionales de allá. Me he formado allá también en la Argentina, entonces sí tengo gente preparadísima y la verdad es que está con muy buena predisposición que quieren que abramos una especialidad. Entonces, la asociación va a ser el enlace y Dios mediante ya les va, bueno, ya se va a ir, ya va a ir saliendo de que va a haber un primer diplomado posiblemente de psiconcología para aquí, para Bolivia. Súper, ¿y cómo se puede hacer con los estudiantes de pregrado que sí desean empezar ya este tema de la formación? Lo Porque que entiendo que podemos, ya está luego. bueno, la idea también con la asociación es justamente hacer esto, pequeños cursos de introducción. Ya. Entonces, hacer pequeños talleres, charlas para ir formando, para ir justamente abriendo estos espacios, porque así como ustedes, igual aquí en las universidades de Santa Cruz no tocan este tema, igual he ido a Cochabamba, tampoco tocan este tema, y me imagino que los otros departamentos tampoco. O sea, va a ser sí un poquito un trabajito de hormiga, tal vez, bueno, tal vez no va a ser tan fácil ir a todas las universidades, obviamente, del país, pero esto, por ejemplo, de hacer Zooms y todo esto ayuda muchísimo. Entonces vamos a tratar de abarcar toda la parte de las universidades públicas y las privadas para que la gente que esté interesada, bueno, pueda asistir a los talleres. Y cuando se pueda hacer presencial, lo vamos a hacer también presencial. Súper, gracias, Ale, querida. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo unita la última, Ale. Sí, claro, dime. Desde la mirada tuya como profesional, además experta en esta área, ¿cuáles vienen siendo los desafíos, Ale, académicamente hablando, para promover el tema de la psicología? Uy, la verdad, como es algo relativamente nuevo, lastimosamente también pues desde arriba, o sea, desde las autoridades tampoco saben que hay esta área o que hay esta especialidad, o lo interesante es abrir estos espacios. Ya nosotros, por ejemplo, desde el hospital y con el trabajo con por ejemplo, con las sociedades de cancerología que hay en todos los departamentos, ya están incluyendo en todo su temario, por ejemplo, de sus congresos nacionales. Ese es justamente lo que yo fui hace 2 semanas, porque hubo el Congreso Nacional de Oncología de la filial La Paz. Entonces, en el temario han puesto que es el trabajo de la psiconcología y los cuidados paliativos. Entonces, ya los están incluyendo a los psicólogos en esos espacios, porque es también un espacio que todavía es relativamente nuevo, todavía no hay profesionales, como les digo, formados en esta área específicamente. Eh, bueno, lo que yo les voy a decir es muy personal. Yo creo que la persona que se va a dedicar a esta área es específicamente a eso. O sea, yo ya van a ser 25 años que trabajo con estos pacientes. Y claro, al principio, cuando uno sale recién de la universidad, trabaja de lo que encuentre. O si o si te ofrecen, qué es lo primero que te ofrecen? Psicóloga de colegio. Y es lo primero que consigues. No está mal, de verdad. A mí no me gusta, tampoco me gusta recursos humanos, pero he trabajado también en esas áreas al principio. Sí, yo sé, Lo yo he, sé. lo he tratado de tomar con la mejor cara, con la mejor predisposición, pero aprendes. Y todas esas cosas que vas aprendiendo, al final, yo creo que lo transformas para irte al área que realmente te guste. Si te gusta la parte clínica, dedicarte a la parte clínica, pero no seas sola un todólogo. O sea, veo a veces presentación de psicólogos y hacen miércoles todo.
Y no, no tiene que ser así. Traten de especializarse en uno o dos cosas específicamente para que sean pues los mejores en esa área. Entonces yo de a poquito he ido cerrando esos espacios y por eso es que me he dedicado exclusivamente ahora, solamente veo pacientes oncológicos y terminales, nada más. Pero en el transcurso de mi carrera sí he trabajado hasta en clínicas psiquiátricas y he visto trastornos bipolares, he visto esquizofrénicos, he visto depresivos, suicidas, todo. Pero te ayuda, porque también dentro de los pacientes oncológicos hay un pequeñito, no es muy alto, pero sí hay un porcentaje, por ejemplo, de suicidios. Hay pacientes que no aceptan, no toleran, o sea, no pueden vivir con eso y bueno, llegan al suicidio. Entonces, todas esas cosas que en el camino vas aprendiendo te van a ayudar para cuando ya te enfoques en tu área específica, sea cual sea la que escoges, porque tiene que ser algo que realmente te guste y te apasiona y le eches todas las ganas ahí. Y en la parte académica, bueno, sí falta mucho, la verdad, esto. Entonces hay que tratar de incentivar con esto, ¿no? Con los talleres, con las charlas, abrir estos espacios para que los alumnos sepan que hay esta área para que sepan que se puede crear espacios de trabajo también en esto, en estas situaciones o en este campo, abrir estas cosas. Entonces, yo creo que con las charlas, los talleres, los congresos, que también, bueno, aquí en Santa Cruz hemos hecho 3 congresos de psiconcología, entonces sí viene incluso gente han venido de todos los departamentos para conocer, para ver, entonces hay, creo, interés. ¿Mm? Solo que hay que incentivar o hay que hacernos ayudar un poco con la parte académica, ¿no? Que nuestras autoridades de las universidades también traten de abrir estos espacios. Yo sé que no es fácil, pero hay que intentarlo. ¿Mm? Gracias, gracias, Alicita. ¿Puedo Justamente con lo que ya nosotros estábamos hablando del tema de la nutrición, de que te puede llegar a generar predisposición en cáncer y todo eso. Bueno, me respondió una pregunta, ¿no? Que si es que hay un tema familiar, si es probable que puedas Ujú. tener esas células, pero mucho las personas abarcan y dicen de que supuestamente, o sea, cada persona tiene cáncer, solamente que está ahí dormido, ¿no? Y en Sí. algún momento despierta. ¿Es verdad que cada persona tiene un cáncer no está activo? Aparentemente, sí, es lo que los médicos dicen, ¿no? Que todos tenemos, dice, esas células cancerígenas. Entonces, a veces por la mala alimentación, por el estrés o por circunstancias de trabajos, puede ser que sí, por eso es que se activa. Entonces, por eso siempre recomienda tener, no, tratar, yo sé, tratar de tener una dieta saludable, hacer ejercicio. No es necesario inscribirse a un gimnasio, busquen una plazuela, aunque sea cerca a sus casas, y salgan, caminen, bicicleta, cualquier cosa, pero hacer una actividad física, no estresarse, tratar de no estresarse. Tampoco puede haber cero estrés porque no se puede. Hay el estrés bueno y el estrés malo, ¿no? Y el estrés bueno es el que nos hincha todos los días para levantarnos, por ejemplo. Entonces, ese estrés no tiene que irse al lado negativo. Entonces, no ahogarse en un vaso de agua. Creo que por eso también trabajar con este tipo de pacientes o en un hospital oncológico te hace reevaluar tu vida y te hace a veces hasta concientizar un poco tu vida, porque a veces te puedes estar ahogando en un vaso de agua por cosas que sí tienen solución y estás atendiendo a un paciente que se va a morir y ese sí no tiene solución. Entonces, no, cero estrés, cero preocupación, todo de verdad que se resuelve, chicos, todo se arregla, o sea, nada se pierde, es cuestión de serenarse, de que esto yo digo. Y esa es otra área que, perdón, no les comenté, con su Listen Paulita, que es la doctora Inosco Campo, estamos metiendo investigaciones también sobre la neuropsicología, porque ese es otro ámbito también sumamente nuevo en nuestro medio. En otros países sí se hace. Hay también la neuropsicología oncológica y se trabaja específicamente con pacientes por ejemplo, las cánceres de mama sí tienen mucho metástasis cerebral. Entonces, ese es un índice.
Y a esas pacientes hay que evaluar neuropsicológicamente cómo está su atención, su percepción, su memoria y todo para ayudarles incluso en una rehabilitación cognitiva para que un poquito tal vez mejorar esa memoria o la atención. Entonces, ese es otro ámbito también sumamente interesante. Entonces, se está trabajando incluso un protocolo de pacientes, la parte de la neuropsicología en los pacientes oncológicos, se está haciendo un protocolo de atención para detectar si tienen problemas neuropsicológicos. Entonces, son varias cositas que se hacen y que eso a la larga va a ayudar muchísimo para el paciente, ¿no? Y también para las investigaciones futuras. Ujú. ¿A qué se refiere con lo que dice de metástasis? ¿Cómo, perdón? Metástasis, ¿a qué se refiere? Yo tengo otro término en la cabeza, pero no sé si se puede ¿A, aclarar. a qué se refiere con metástasis? Es cuando la enfermedad que digamos ha sido esto, por ejemplo, un cáncer de mama ha sido detectado, pero tal vez ya está en un segundo, tercer grado, quiere decir que ya ha hecho metástasis a pulmón, o sea que el cáncer ha saltado o se ha ido al pulmón, al hígado, a cualquier otra parte. Entonces dice cáncer de pulmón con metástasis pulmonar. Entonces ya quiere decir que el cáncer ya está más en todas partes de tu cuerpo. Gracias. Detrás tuyo estamos haciendo algunos comentarios igual. Ale, querida, creo que no tenemos más, ¿sí? No, pues, ok. Ale, querida, nos toca agradecerte. Te vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso desde aquí. No, gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Paulita. a ti por aceptar la invitación, porque de verdad sé que tu agenda es súper complicada. Sé que ha sido prácticamente así de amistad, me has dado una manito para poder llegar con esto. Es un grupo que está a punto de salir de la carrera médica y que tiene retos enormes, grandísimos, pero que creo que en el campo de la investigación se puede fortalecer desde escuchar a profesionales como tú y entender que el campo de la psicología realmente es enorme, ¿no? Pero es apasionante también, ¿no? Y que Sí. siempre termina siendo un reto en el espacio en el que nos encontremos. Así sea educativa, que es lo que no mucho nos ha hecho muy felices en la vida. Sin embargo, ese es solamente el inicio y como tú muy bien lo has dicho, pues todo suma en experiencia también, ¿no? Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Ale. He tomado fotografía del teléfono de referencia y del correo tuyo, lo he pasado al grupo también por si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda, pero pedirte, por favor, que con referencia a toda la información que tengas de congresos, de cursos, que se tengan que realizar, pues danos una manito haciéndolo público también acá para que los chicos se puedan apuntar. Y sé que nos vas a hacer precios especiales, tiempos especiales y todo para que podamos estar ahí, porque creo que así hemos podido trabajar siempre, ¿no? Donde hemos estado. Sí. Así que nos toca también transmitir un poquito de lo que sabemos y eso es ahora lo que te agradezco enormemente, amiga. Te mando un abrazo y de verdad muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, chicos, por el interés sobre todo. De verdad que es un área bien apasionante, es dura, yo sé, no es fácil trabajar con un paciente oncológico y tampoco es fácil trabajar con un paciente que va a fallecer, pero dentro de todas esas cosas, de verdad que es un aprendizaje maravilloso, es un trabajo también muy satisfactorio. Si les llama la atención, si quieren incursionar en eso, de verdad que vale la pena. Son áreas que recién están creciendo, son áreas que están empezando en nuestro país, es a nivel nacional esto, entonces busquen información, busquen esto de las charlas y todo. Estas pequeñas cositas ayudan mucho porque ahí te enteras que había habido esta especialidad o esta área también que a veces uno puede creer. Un psicólogo clínico también puede hacerlo, pero es muy diferente el enfoque psicológico. Entonces, eh, vean todas esas opciones y claro, como dice Polita, yo le voy a hacer llegar todas, si hay charlas, congresos, cuando se inaugure esto de la Asociación de Psicología, va a ser a nivel nacional, les cuento. Entonces, la gente que quiera en algún momento ya con formación ser parte de la asociación, bienvenidos. Se va a abrir, como les digo, esta especialidad o este diplomado, Dios mediante, tal vez el próximo año.
pero ya van a estar informados también y en las redes, va a haber también publicidad, va a haber página, todo, o sea, estamos tratando de que las cosas sean realmente bien, estén bien hechas para informar y para tener la recepción de todos ustedes. ¿Sí? O sea que muchísimas gracias y ya si en algún rato yo amo La Paz, eso sabe Paulita. Entonces, si algún rato tienen algo presencial, yo con gusto voy. Hacemos Gracias, cualquier cosa. gracias, Dani. Seguro que sí lo vamos a hablar también con la universidad. Bueno, amiga, nuevamente muchísimas gracias. Te mando un beso, un cariño bien grande y me pongo en contacto contigo para hacerte llegar la certificación de la Claro, universidad. no, tranquila. Gracias. Un Gracias. gusto, chicos. Que les vaya súper. Un Un beso. beso. Gracias, gracias a Chao, ti. chicos.